Y este año pues la cosa es más difícil, ¿no? Porque se trata de hablar de dos libros. El primero sobre plantas silvestres comestibles, que es este de aquí, y el segundo, que acaba de salir en la semana pasada, es este suplemento de la revista Aria, que es de Pamplona, que contiene un texto mío y textos de 9 personas más sobre derecho pirenaico. Estos son los Pirineos, ¿no? Luego, si estos son los Pirineos, el derecho pirenaico tiene algo que ver. Este es un libro de historia. Y aquí pues también escriben historiadores muy conocidos. Si alguien está al tanto de Navarra, que está aquí al lado, pues le sonará Miquel Sorauren, que tiene una historia de Navarra. Le sonará también Jasone Michel Torena, que ya es quizá la principal estudiosa de los sistemas de ayuda mutua en Euskal Herria, con su libro, a ver si soy capaz de decirlo en euskera, Auzolanaren Kulturea, me parece que se dice, o sea, la cultura del auzolan, traducido. Y bueno, otros autores, Javier Argote, que él es el presidente de la Asociación de Concejos de Álava. Si queréis entender la historia de la península ibérica, mirar lo que es la Asociación de Concejos de Álava. Es de ella, de un encuentro con ellos hace 10 años, salió el capítulo 6 de mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que se titula El Concejo Abierto y el Mundo Rural Popular. Bueno, entonces pues son dos libros muy diferentes. Uno es sobre las plantas silvestres y su significado cultural, político, y otro sobre historia. Esto es historia. El derecho pirenaico, en definitiva, es historia y se refiere a la Alta Edad Media. La parte mía del texto este se llama El derecho consuetudinario en Navarra, de la Revolución de la Alta Edad Media al Foro General. Bueno, dicho así, pues claro que es el Foro General, en fin, esto es Aragón, ¿no? Pero es por ahora lo que tengo y tener en cuenta que en esa época los reyes de Aragón generalmente también eran reyes de Pamplona y en los documentos de la época firmaban como rey de Aragón y rey de Pamplona. Por tanto, estamos hablando de una historia que está unificada. Bueno, pero vayamos por partes y empecemos por el de las plantas silvestres, que salió en enero pasado. Es mi último trabajo sobre el mundo rural. Yo empecé hace ya 10 años estudiando el mundo rural y he ido avanzando, tocando diversos aspectos. El libro clave de mi análisis del mundo rural sigue siendo este. Es un libro que ha tenido una difusión enorme y que también pues se ha inspirado muchos libros. De vez en cuando pues me llegan libros y conozco, y bien, pues algunos citan mi libro, otros no hace falta, pero la orientación es esa. Quiero decir que me alegra mucho de haber contribuido a ganar una batalla que desmonta las interpretaciones equivocadas, absurdas, que había sobre la ruralidad hispana. Interpretaciones muy arbitrarias, de las que curiosamente quedaban al margen libros que nadie leía y que eran libros a lo mejor escritos pues por el cartero de un pueblo o por un veterinario de otro pueblo y que tenían un gran contenido de verdad que no penetraba en el mundo académico. El mundo académico seguía con sus historias y esos señores ahí estaban muy a la defensiva, muy incapaces de hacer valer sus verdades, ¿no? Recuerdo ahora mismo un hombre que era médico boticario de un pueblo de León, que él escribió un libro muy interesante, ¿no? Y se quedó muy sorprendido cuando yo valoré mucho su libro, ¿no? Cuando le decía que su libro era estupendo y tal. Y él era el primer sorprendido porque mi libro es estupendo, ¿por qué? Yo le apoyaba constantemente a su libro, ¿no? Bueno, esto ha cambiado ya. Cuando hicimos la primera jornada de Derecho Pirenaico, que esto recoge las ponencias, era hace un año, en un pueblo de Álava que se llama Aguraín, pues allí los ponentes, dejando aparte un caso quizá, y el público, pues coincidíamos
en los enfoques básicos de qué ha sido la ruralidad e incluso qué hay que hacer ahora para recuperar ese mundo que se fue, que la revolución liberal derrotó. Y era muy sorprendente, mucho más para mí cuando el idioma que se usaba en Agurain era el euskera. Yo no sé euskera, pero bueno, pusieron una traductora y seguía todo el asunto y había una gran homogeneidad, ¿no? Ahora mismo en el País Vasco pues ya se han publicado quizá 8 o 10 libros que continúan en esta dirección. Bueno, el libro sobre plantas silvestres comestibles parte de una idea compartida por el equipo de 8 personas que lo hemos hecho, que la crisis medioambiental y el cambio climático no puede resolverse con alguna forma buena de agricultura. Hay agriculturas peores y agriculturas mejores, pero la agricultura es insuficiente. Y esto lo compartíamos todos los que hicimos el libro. No hemos tenido ninguna reunión pesada ni nada plomo, en realidad no nos hemos visto ni una sola vez. Se encargó César Lema, que es gallego, de organizar el libro. Él nos distribuyó los temas, lo hicimos disciplinadamente y aquí está el libro, que ha sido un éxito enorme de distribución. Salió en enero y ya nos estamos planteando hacer la primera reimpresión. Y eso sin que hayamos hecho nada para difundirlo más allá de moverlo un poquito en internet, ¿no? La idea central era esa. La agricultura no puede ser solución. Antes de la agricultura hubo un pasado de la humanidad que era el de los recolectores. Se emplea la expresión cazadores-recolectores, pero tendría que ser al revés, porque eran mucho más recolectores que cazadores. La caza era una cuestión de muy tercer orden. Era sobre todo la recolección lo que proporcionaba el alimento. Y eso era lo que nos unía. Entonces, pues nos pusimos en marcha. El libro, pues la persona más conocida, sin duda, es Pamies. Pamies tiene un capitulito en el libro. César, luego una persona, un etnobotánico vasco, Daniel María, que para mí es excepcional. Oír a Daniel María, por ejemplo, acudir a algún taller suyo es impresionante, ¿no? Y bueno, otras personas, entre ellas yo. Todos coincidimos en otro elemento también, que es la sabiduría popular. Es decir, hemos dedicado mucho tiempo a escuchar a las personas, a la gente, qué tenían que aportar sobre el consumo de silvestres, cómo se hacía esto y tal. Y entonces, pues de aquí sale el libro. En gran medida es una recopilación de lo que hubo todavía hace 50, 60 años, pues había un gran consumo de frutos silvestres, de los árboles y de plantas. Y nosotros recogemos eso. ¿Cuándo se colapsa esta sabiduría popular? Pues con la emigración a las ciudades en los años 60. Una vez que la gente se va a las ciudades, esa sabiduría ya es inútil. Lo único que puedes hacer es comer productos de la agricultura. Es más, de la agricultura convencional, por lo tanto, productos con unas características de bajo poder nutricional, toxicidad, etc. El libro nuestro se compone de 2 partes. Una es el libro teórico, que se abre por aquí, ¿no? Y entonces aquí vienen las explicaciones. Y otra parte son las fichas. Las fichas son 113 fichas, que viene pues cada una de las plantas, reconocimiento, posible confusión con alguna tóxica o semitóxica, luego su uso comestible, su uso medicinal y también una receta o a veces 2 de cómo se puede guisar. Ya habíamos hecho antes un libro sobre la bellota. ¿Alguien lo tiene por ahí? Este libro, enséñalo. Sí. En este libro habíamos hecho un libro. Pero que nadie vea en los libros nuestros una simplemente actividad práctica. Detrás de él hay una reflexión. Yo aquí tengo un prólogo que se llama La bellota, añoranza y victoria. La gente cuando lee esto dice, ¿pero esto qué significa? Añoranza y victoria, ¿pero esto qué rollo es? Bueno, es una reflexión sobre el mundo rural, la cultura rural que ha existido hasta hace 50 años y que todavía quedan pequeños resquicios, ¿no? Añoranza, ¿por qué? Porque añoramos ese mundo. Y victoria, ¿por qué? Porque en definitiva somos conscientes de que la sociedad actual no tiene futuro, porque está basada en unos fundamentos irracionales. Y entonces, aunque temporalmente hemos sido vencidos, estratégicamente somos vencedores. Y ese es el criterio que nos... Por eso la palabra victoria, que la gente la lee y no lo entiende, ¿no? Luego, César, la segunda parte, pues él
da explicaciones de cómo recoger la bellota, cómo conservarla, cómo desamargarla y cómo hacer pan. Hemos conseguido un éxito enorme. Nuestro pan de bellota está bueno, es más, está muy bueno. Hemos hecho pruebas, hemos puesto, yo no en mi parte, pero hemos hecho una hogaza, el pan de bellota en negro, parece un pastel de chocolate, y pones ahí un cuchillo y una notita diciendo coger un trocito pequeño de esta hogaza, pero no muy grande, y lo dejas, y en media hora la hogaza de 1,5 kilos, yo lo hice en un sitio, desaparece, ¿no? Hasta ahora eso no era posible porque el pan era muy amargo, no subía, etcétera, ¿no? Lo hemos logrado, por lo tanto, hemos dado un gran salto adelante. ¿Cuál es nuestra intención? Muy simple. Los problemas medioambientales tienen una raíz que es la destrucción del arbolado. Todo lo que digan, los gases de efecto invernadero, secundarios respecto a eso. La destrucción del bosque y el arbolado es el elemento decisivo del cambio climático. Tanto de las perturbaciones en el clima, como la falta de agua, como las sequías, como los sistemas exotérmicos, diferencias muy grandes entre el día y la noche, entre el invierno y el verano. Entonces, si queremos recuperar el bosque primigenio, tenemos que comer del bosque. Es un razonamiento elemental, ¿no? Si seguimos en la agricultura tiene dos elementos destructivos. Uno, que destruye el bosque, y en segundo lugar, que remueve mucho los suelos. La destrucción del bosque nos proporciona sequía. La destrucción de los suelos nos proporciona, pues, caída de la fertilidad y, por lo tanto, menor producción. Cuando se plantearon así las cosas, ¿qué hicimos? Mirar hacia la alimentación que ha tenido la humanidad durante cientos de miles de años, puesto que para la península ibérica las primeras pruebas de que aquí se estaba comiendo productos de la agricultura son solo de 6.000 años, hace 6.000 años, mientras que hace 100.000 años se comían plantas silvestres. Por tanto, si queremos salvar el medio ambiente, tenemos que acudir al fenómeno de la alimentación con productos silvestres. ¿Cuál es? Uno de ellos, la bellota. Por ejemplo, hay gente ya que, por, supongo, influencia de nuestro libro, pues sabe coger 200 kilos de bellota para su casa, sabe mantenerlas secas y sabe molerlas y hacer pan. Y eso impide que tenga que roturar y deforestar una determinada porción de territorio. Para mí es fundamental el árbol. Yo siempre he vivido, aquí es el criterio en este libro, el criterio del árbol. Yo cuando leía a los autores romanos, cuando ellos describen un territorio, dicen un territorio lleno de árboles, todo estaba lleno de árboles. Yo lo he hecho alguna vez, me iba con el texto latino a ese territorio, y decía, a ver, el árbol más cercano está a 3 kilómetros, wow, y volvía ya a leer la nota, ¿no? Y claro, lógicamente, si ellos comían bellota, como dicen algunos historiadores de hace 2000 años, las 2/3 partes del año, es porque había mucho árbol. Y si queremos recuperar eso, pues tenemos que comer igual, ¿no? En la parte mía aquí, que es la parte teórica, se emplea la expresión bosque pluvial. Esa no la usé en este libro porque no la conocía, es de un autor inglés. Y entonces se le explica con mucho detalle que los bosques hacen agua. No solamente los bosques del Amazonas, sino de las áreas templadas. Y lo explica incluso con fórmulas químicas, las cuales, bueno, paso de la química, ¿no? Pero sí, él lo explica, y esa palabra es preciosa, bosque pluvial, bosque que haga agua. Y a partir de ahí, pues entonces podemos recuperar la naturaleza. Daniel María, el etnobotánico vasco, tiene un cálculo de por hectárea qué cantidad de nutrientes produce un campo cultivado, por ejemplo de trigo o incluso de centeno, que es menos funesto, centeno es menos funesto, en relación con por ejemplo, un robledal. Y entonces se empieza a calcular la bellota, los hongos, las setas, las hierbas silvestres, las frutillas de los arbustos, y hace un cálculo nutricional, y resulta que no es tan importante la agricultura, ¿no? Esta cuestión yo recuerdo cuando se lo oí a Dani hace ya 7 años en un taller que hicimos en Irún, que para mí es mítico aquel taller, todo el día yo escuchando a Dani y sus conocimientos. Dani es uno de los autores también del libro. Pues claro, entonces, ¿de dónde viene la agricultura? ¿Por qué la agricultura? Este asunto, ¿no? Pues nos hemos estado años comiendo el coco, ¿no?
Pero realmente hay un autor romano que se llama Justino, que yo lo cito aquí, que lo explica con toda claridad. La agricultura no es un proceso natural, no surge de una voluntad de ampliar los rendimientos, porque es que eso de ampliar los rendimientos, pues ¿de qué me estás hablando? ¿En qué están ampliando los rendimientos? Yo cito aquí a un autor contemporáneo, que lo dice abiertamente, dice, la agricultura actual, la más tecnificada, la más todo, dice, no ha incrementado los rendimientos, eso no es verdad. Lo único que ha hecho es incrementarlos con pérdida de la calidad. Dice, pero si les exigimos incremento de los rendimientos a calidad constante, eso no lo han conseguido y nunca lo conseguirán. O sea, es el juego de producimos más porque por unidad de producto la calidad es peor y por lo tanto nutricionalmente es peor. O sea, ese es el juego de siempre, ¿no? Un juego de que alguna gente ya se ha salido, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la agricultura? Yo en mi primer libro ya lo citaba, ¿no? Si leemos a Justino, por ejemplo, un historiador clásico del siglo II me parece, o III, él lo explica, es un hecho político. Dice, no, la agricultura no es que sea más productiva, sino que es el procedimiento que hay que usar cuando queremos una sociedad dividida en clases, con un aparato de Estado y con ciudades. Entonces, eso exige de la agricultura, pero no con criterios productivistas como te lo explican en las escuelas. Y es así, ¿no? Es así. Y ellos lo explican a partir de un hecho propio de Hispania, que es el fenómeno Tartesos. Ellos dicen que en el occidente europeo quien inventa la agricultura son los reyes de Tartesos, Gárgoris y Avidis. Y lo dicen con toda claridad. Ellos introducen la división en clases, hacen que las élites dejen el trabajo productivo para que se dediquen a gobernar, inventan las ciudades y crean la agricultura. Él no dice nada que eso sea mejor ni más productivo, porque los autores antiguos eran muy, muy correctos y no engañaban a la gente, no como los de ahora, que siempre te están contando bolas, ¿no? Y esa es la conclusión que nosotros tenemos, es decir, es un hecho político para favorecer la división de la sociedad en clases y mantenerla, y la existencia de las ciudades. Curiosamente, ahora mismo, la arqueología, los trabajos arqueológicos están dando muchísima importancia a Tartesos. Yo ya sabía que Tartesos era un acontecimiento decisivo, mucho más allá de las historias donde estuvo Tartesos, los reyes de Tartesos y tal, ¿no? Porque es lo que crean la sociedad clasista, por lo tanto la sociedad con Estado y con agricultura. También sabemos que aquí el consumo de bellota decae cuando los ejércitos romanos, las legiones, no comían bellota, comían trigo. Entonces ellos eran comedores de trigo y exigían producción de trigo. Entonces la conquista romana, a partir del siglo III de nuestra era, introduce un cambio dietético que se sustituye el consumo de silvestres y el consumo de bellota por el trigo. Antes no se comía, sí, se comía, por ejemplo, bastante avena, que es el cereal primero, etcétera. Pero bueno, todo esto ha sido demostrado arqueológicamente. Por ejemplo, en muchas ciudades prerromanas se encuentran los molinos circulares de cereal y los molinos circulares de bellota. El análisis de las micropartículas que ahora se puede hacer te dice perfectamente que se molía allí bellota y que se molía cereal, ¿no? Ahora que se están excavando, sobre todo en la zona de Badajoz, grandes complejos de la formación social tartésica, me reía mucho porque dicen los historiadores, los arqueólogos, dice, uno de ellos tiene 1 hectárea de extensión edificada, y se queda, wow, eso es enorme, más grande que el Escorial. Y yo me río porque, claro, es verdad, eso exigía. Tartesos fue una potencia enorme, fue el imperio que vino del sur, el imperio que introdujo los elementos de la destructividad medioambiental. Pero es un imperio que fracasa. Después que te van contando todo eso, ya en la línea final dicen, este gran complejo arqueológico, que era 1 hectárea edificada, pero luego encima había otro, porque se encuentran unas escaleras que subían, dice, fue incendiado en algún momento del siglo VI y destruido. Bien. Bien, porque eso significa que la resistencia a la modernización imperialista y destructiva fue fuerte y, en definitiva, el fenómeno Tartesos es derrotado. Hay una derrota, es decir, Tartesos es derrotado, por desgracia luego el Imperio Romano resulta vencedor. Entonces, esto es complejo porque indica cómo los fenómenos dietéticos están en relaciones con los procesos políticos e incluso con los procesos militares. Bueno, pasando ya al presente,
Si observamos cualquier planta silvestre, lo primero que nos llama la atención es su vitalidad. Son capaces de crecer donde no crecería ninguna cultivada, en una grieta, en un sitio pequeño. O sea, están ahí. Y porque tienen una vitalidad inmensa, ¿no? Una fuerza interior, una potencia. Se aferran a la vida como no lo hace ninguna cultivada. Entonces, la idea nuestra es que la introducción en la dieta humana de las silvestres nos llevaría a compartir con ellas esa supervivencia, esa voluntad de vida que las cultivadas no tienen, y cada vez menos. Porque en la parte mía del libro señalo cómo incluso lo que tomamos de la agricultura está progresivamente desustanciado. No es lo mismo una lechuga de hoy que de hace 50 años. Consiguió un autor francés que lo dice, da datos de los análisis, por ejemplo, nutricionales de una lechuga hace 50 años y demuestra que hoy son mucho peores. Claro, porque las variedades son cada vez peores, las tierras están cada vez más degradadas, el clima ha empeorado también para los cultivos. Por lo tanto, cuando la gente se queja de falta de energía, falta de vitalidad, está basado en esto. No se entienda que nosotros estamos totalmente en contra de la agricultura, eso no sería razonable. Lo único que pretendemos es que 1/3 de la alimentación provenga de las silvestres y 2/3 de la agricultura. Eso significaría un ahorro, pues vamos a ver, quizá de 6 millones de hectáreas que podrían ser devueltos al bosque. Por lo tanto, eso sería un paliativo enorme del cambio climático, el bosque pluvial se activaría, etcétera, etcétera. Esta es nuestra idea, menos agricultura, pero no ninguna. También es verdad que hay un momento óptimo, eso ya lo dijo un autor del siglo XVII, Miguel Casa de Leruela, que a mí me influyó mucho para hacer este libro. Daros cuenta que no son siempre los modernos los mejores. Él lo explica perfectamente y tiene toda la razón. Dice, en las condiciones de la península ibérica necesitamos poca agricultura. Dice, lo que hay que hacer es muy escasa agricultura porque las características del suelo y del clima no lo permiten. Pero si hubiera poca agricultura sería mucho más productiva, es decir, habría menos suelo, pero en las condiciones que él dice, con grandes bosques rodeando, con un sistema, digamos, de lluvias, un régimen de lluvias mucho más eficaz, podríamos tener incluso la mitad de los suelos agrícolas que ahora y conseguir los mismos rendimientos. Todo esto se desequilibra en el siglo XIX por los fenómenos de la revolución liberal, lo que se llama la agricolización y sobre todo la cerealización. O sea, en los colegios se nos dice que el siglo XIX es estupendo, la revolución liberal. No hay cosa más estúpida, más tonta y más demente que la introducción masiva de los cereales en la península ibérica, donde la mayoría de los suelos son pobres, donde el sistema climático es irregular. Lo que se hizo allí fue tremendo y todavía lo estamos sufriendo y cada vez va a peor, ¿no? Es detectable incluso cómo los bosques han ido disminuyendo en los últimos 50 años, en algunas zonas no, porque lo que se ha abandonado se ha semicubierto espontáneamente, pero bueno, esas cuestiones son discutibles. Pues el libro no tiene mucho más, ¿no? Son reflexiones complejas. Quiere decir que César, él aúna un gran conocimiento del mundo rural gallego, es una persona muy conocida, con un gran dominio de la panadería. Él hay que ver hacer sus cursos de panadería, y cuando hace pan de bellota o pan de espelta o pan de centeno al estilo tradicional, pues lo logra perfectamente, y al mismo tiempo es doctor en químicas. Entonces él ha conseguido esta síntesis. Si miráis el libro, pues aquí hay muchas tablas explicativas. Mi parte es más bien, digamos, sociológica, histórica, pero aquí, por ejemplo, pues un estudio de los diversos tipos de lechugas y los componentes que tienen en el sentido nutricional. Esto, pues, bueno, pues hemos querido hacerlo así, ¿no? Quiero decir también que no se quedará aquí el libro, haremos más cosas y seguiremos avanzando. Lo que pedimos a la gente, pues, quien no entienda mucho de silvestres, pues que aprenda 10, las más comunes en su territorio, aprenda a reconocerlas, a utilizarlas como alimento y las haga parte habitual de su dieta. Cuando tenga dominadas 10, que se lance por otras 10 y así sucesivamente, ¿no? Mi parte entra en más cuestiones, no solo históricas, sino en la función de la ciudad hoy. Hay una consideración crítica fuerte de la ciudad, el retorno al mundo rural, hay un subcapítulo también.
Y bueno, al final pues esas cuestiones sí las trato. Cito a un autor muy importante que es un autor actual que se llama Paul, bueno, no me acuerdo. Bueno, este hombre estudia la agricultura actual. Vamos a ver, la agricultura actual existe para abastecer las ciudades. Ya él llega a la conclusión que es tan destructiva, tan tóxica y tal, que pensando a 40, 50 años vista, la cosa no tiene remedio, porque es tan destructiva que degrada los suelos. Pero los suelos, a partir de un nivel de degradación, ya no son productivos. Es decir, y entonces su libro lo titula El hambre que viene. Así de claro. Entonces, bueno, yo como aficionado a la agricultura, este libro, la segunda parte, está dedicada a la agricultura. La primera parte es etnobotánica, sociología, pero la segunda es la agricultura. Y yo coincido plenamente con su análisis. Dice, cada vez los suelos están más degradados, por lo tanto los rendimientos agrícolas son decrecientes, todavía de una manera pequeña, pero irá peor, y el abastecimiento de las ciudades no es posible. Luego vamos al hambre. La respuesta es sí, si no consideramos la alimentación con silvestres. Pero claro, en las ciudades esto no puede hacerse. Esto puede hacerse en un pueblo donde simplemente te das un paseo de 300 metros y puedes allí seleccionar 10, 12, 15, 20 plantas silvestres, ¿no? Pero no en el centro de una ciudad donde tienes a lo mejor 15 kilómetros a la redonda, no puedes hacerlo. Luego él en realidad lo que nos está diciendo es que las ciudades no tienen futuro por el problema del abastecimiento, ¿no? Ya incluso ha surgido una agricultura que se llama la agricultura regenerativa, que es interesante. Bueno, ellos de vez en cuando echan un vistazo a mis libros, que lo que hace, cogemos una superficie que ha estado en cultivo durante mucho tiempo, muy machacada por los tóxicos, los herbicidas, los pesticidas y tal, con un declive de la materia orgánica, y la regeneramos para volverla a hacer productiva. Bien, vale, pero eso es costoso, es largo, se tarda 3 años en recuperar, o 3 o 4. O sea, eso demuestra hasta qué punto ya empieza a ser problemático la degradación de los suelos, ¿no? Que ya ha surgido una rama de la agricultura que se encarga de ello, ¿no? Las ciudades nunca han tenido futuro, siempre han sido una creación artificial. La famosa ciudad de Tartesos, que debió ser muy importante, pues ni siquiera sabemos dónde está. Es un alivio, ¿no? No sé, probablemente lo más lógico es que sea Cádiz, que sea el trasfondo de Cádiz y que esté ahí sepultada, ¿no? Las ciudades romanas las visitamos como ruinas, ¿no? Las ciudades andalusíes igual, ¿no? La Córdoba del siglo X se desploma en el siglo XI porque no era viable. O sea, no sé si aquí la gente se da cuenta de esto, ¿no? Y las ciudades actuales tan arrogantes, tan suficientes, también se despoblarán. Yo no sé si dentro de 200, de 300, de 400 años, pero desaparecerán. Porque son construcciones artificiales que vienen de una necesidad política en el espacio donde el Estado se organiza. Yo aquí en esto cito a Jared Diamond, que tiene para mí un estudio modélico de las ciudades maya, explicando cómo se despueblan y se destruyen por sus propias contradicciones internas. Y me sorprendió mucho que un hombre como él, del aparato académico, y a mí el aparato académico generalmente no me convence, ¿no? Pero dice algo impresionante. Dice, la revolución agrícola, lejos de mejorar la salud y la alimentación de los seres humanos, fue una catástrofe. Yo lo cito en mi parte, digo, wow, le daría un beso a Diamond, ¿no? Y es verdad, porque cuando se estudian los esqueletos de la época, ves como el paso de la sociedad básicamente recolectora, porque eso de cazadora lo vamos a dejar a un lado, de la sociedad de recolección a la sociedad agrícola, significa, por ejemplo, caída de la estatura, peor conformación física. Todo esto es un fenómeno de declinación del que la humanidad en realidad nunca se ha recuperado. O sea, la agricultura es un proceso de degradación y de erosión de la calidad del individuo, ¿no? Entonces, pues, bueno, seguiremos librando nuestras batallas por la recolección, también unido a la recuperación de agriculturas positivas. Por ejemplo, yo prefiero lo que llamo agricultura popular, que la del sentido común y tal, pero hay agriculturas interesantes. Yo citaría la permacultura, la agricultura regenerativa, incluso gente que hace siembra directa. Bueno, avanzamos hacia una nueva síntesis. Siempre será necesaria la agricultura, siempre, pero cada vez menos, ¿no?
Y respecto a la primera parte, pues esto es lo que hay, ¿no? Pues el libro, ya he dicho antes, ha sido muy bien acogido y ha suscitado eh, mucha curiosidad porque nosotros no queríamos, como hay bastantes libros que te dicen, bueno, pues te vas los fines de semana y haces una pequeña recolección de plantas silvestres. No, nosotros queremos que se conviertan en parte de la dieta y a partir de ahí conseguir un conflicto con lo que ha sido y lo que sigue siendo la ciudad. En la ciudad esto no es posible, aunque siempre lo cuento y lo voy a contar una vez más, ¿no? Yo vivo en Madrid ahora y a 3 minutos andando de sol hay un lugar colonizado por una planta silvestre comestible que es citada aquí. Y yo cuando paso por allí, que paso a menudo, le echo un vistacito y allí sigue, ¿no? A 3 minutos andando de la Puerta del Sol. Eso demuestra la vitalidad de esta planta. Nosotros la recomendamos para ensalada. El ombligo de Venus. El ombligo de Venus, que es muy carnosa, ¿no? Y allí está, no son muchas, son 15 o 20, varía un poco, pero me río, ¿no? Porque es el triunfo de la naturaleza sobre la ciudad. En cuanto que se abandona un poquito la ciudad, ya surgen las silvestres por todas partes, ¿no? Bueno, pues nada, primera... Sí. Yo puedo ver el libro este. Sí, claro. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero aunque dos veces has dicho, bueno, lo de cazadores lo vamos a dejar. ¿Qué opinas tú? Porque yo creo que es la misma historia, todo el terreno que se destruye para sembrar alimento para los animales, para luego comérselos, cuando científicamente ya se ha demostrado que no es necesario para nada. Esto es la misma barbaridad, sino más, porque nos está matando los cerebros. Toda esta historia que, aunque a lo mejor no sea como el punto tuyo, pero tu opinión sobre esto. Pues bueno, eso es una cuestión difícil de tratar, ¿no? Es el significado que tienen aquí las mascotas, la alimentación de las mascotas, ¿no? Una vez que se ha roto la relación entre el individuo y la naturaleza, mucha gente intenta recuperar la naturaleza a través de una mascota, de un ser ahí, ¿no? Y luego también la soledad en las ciudades. Te das cuenta en los parques, ¿no? Que hay un parque enorme, entonces los perros están por todas partes y luego hacen un sitio muy pequeño para los niños, ¿no? Es injusto, ¿no? Perdona, me refería más a la desforestación que hay también para sembrar cereal, para alimentar vacas, para comernos a estos animales después, cosa que, como te decía, científicamente está demostrado que no es necesario. Claro. Entonces, esto es la misma bestialidad de destruir la tierra para además hacer vivir animales única y exclusivamente para comérnoslos cuando no es para nada necesario. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, claro. El índice de transformación se necesita 10 kilos de piensos para producir 1 kilo de carne, ¿no? Eso es irracional, ¿no? En las sociedades antiguas no se comía ni mucho menos tanta carne. Aquí lo de la carne, pues en realidad el consumo de carne es una cuestión que se ha inducido desde las instituciones, ¿eh? No diga nada que las instituciones, me acuerdo, hace 30 años que todavía en la radio te decían, no, es que los españoles comen una dieta pobre en lácteos y en cárnicos y entonces se come mucha verdura, mucha patata y mucho pan y no sé qué, cuando en realidad ni siquiera era cierto porque todavía se comían, por ejemplo, muchas legumbres, se han perdido las legumbres. O sea, es curioso, por ejemplo, como un alimento tan importante en la humanidad como es las arvejas, o sea, los guisantes, en el siglo XIX nunca han entendido por qué dejan de citarse como elemento fundamental en la producción agrícola. A finales del XIX ya no se citan, pero en el XVIII todavía sí, se citan mucho. No sé, parece ser que solo se puede explicar porque el Estado introduce un elemento de presión muy fuerte a favor del cereal. El cereal y el vino eran los alimentos junto con el tocino, ¿no? Que es repetir también la alimentación básica de la sociedad romana. En 2 minutos quiero, desde que estuve aquí saqué este libro, que es un libro de historia contemporánea, y quería hablar un momentito de él, porque aunque eso era la Segunda República, en realidad, justo en la etapa anterior a la Guerra Civil, vivíamos en una sociedad rural entonces, ¿no? Y este libro, aunque es un libro de política contemporánea, más de la mitad de él está dedicada a análisis de la ruralidad, porque no se puede entender la sociedad de la época si no la estudias como una sociedad rural, ¿no? Y bueno, pues hay reflexiones aquí y libros que
están olvidados, ¿no? Pero son importantes de conocer qué sucedió. No se puede entender la guerra civil sin comprender que previamente, en los meses anteriores, hay una emergencia de la sociedad rural. La sociedad rural intenta romper las cadenas que le tenían aplastada desde el siglo XIX y ahí se crea un conflicto de una gravedad enorme. Voy a poner un caso, para mí el elemento que lleva directamente al alzamiento del Franco y del ejército, porque es un lanzamiento del ejército, es el ejército quien se subleva. Para mí, si tuviera que decir un único elemento, es la reivindicación del comunal. Esto se ha ocultado. La historia se ha falseado de una manera tan enorme, ¿no? Yo ya lo sabía, pero luego al estudiarlo, es decir, hay una voluntad de la gente, es decir, queremos que nos devolváis el comunal que nos quitasteis en el siglo XIX. Entonces se establece en el terreno legal, se abre en Madrid una oficina donde llegaba la gente de los pueblos, yo estoy seguro que de ahí se fueron, con un oficio que decía, aquí nosotros teníamos tanto comunal que nos dicen y queremos que se nos devuelva, ¿no? Se presentan 9.000 demandas de devolución del comunal, más o menos había 9.000 pueblos. No quiere decir que todos lo presentaran, algunos no, pero quiere decir que algunos presentaron 2. Detrás de eso hay un hecho. El comunal es un hecho cultural, político y social mucho más que económico. Es decir, ¿qué quiere decir eso? La gente les estaba diciendo a los políticos de Madrid, devolvernos nuestro mundo y nuestra forma de vida. Y se materializaba en el comunal. Así de claro. Entonces, cuando esa cuestión no es atendida, surge un fenómeno de insurgencia general centrado en la ruralidad y no en el proletariado urbano como se había mantenido hasta ahora. Si no hay conflictos por todas partes, yo los recojo en el libro. Es una cosa muy, muy pesada. A mí este libro casi me mata, porque había que ir casi pueblo por pueblo viendo lo que había pasado. Hasta ahora había una visión tópica de lo que había sucedido, que explicaba la guerra civil como un conflicto entre la izquierda y la derecha. Entonces yo dejo todas estas cuestiones de la política y voy al fondo de la sociedad, y lo que hay es una emergencia de una sociedad muy rural que quiere recuperar su modo de vida. Y dentro de eso incluía la alimentación con silvestres. No aparece en ningún documento, pero era obvio que esas grandes extensiones de comunal, que muchas veces eran pastizales extensivos, tenían una gran riqueza de bellotas, de castañas, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿no? El momento clave, que eso ya es una batalla de la guerra civil, de hecho, es lo que pasa en Yeste, en Albacete, cuando los vecinos de Yeste, que es un pueblecito de 1.000 habitantes, deciden recuperar el comunal que les habían expropiado el Estado con aplicación de la ley de desamortización de 1855. Entonces, pues nada, ellos ocupan el monte que les habían robado y, lógicamente, la Guardia Civil es llamada por el propietario. Hay un enfrentamiento, primero uno por la mañana y otro por la tarde, y 17 vecinos mueren a tiros y quedan 100 heridos. Entonces, la historiografía que se manejaba hasta ahora lo presentaba como un hecho aislado. Entonces, para mí fue bastante duro, pero muy gratificante tener que decir, no está tan aislado. Pasó aquí, pasó aquí, pasó aquí, pasó aquí. Y todo más o menos igual. Entonces hay un momento que la gente dice, no vamos a soportar más esta presión que se nos ha impuesto, esta forma de vida solitaria, de enfrentamiento, de propiedad privada, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que ahora mismo cuando hay una reivindicación en un pueblo de Toledo, los Llévenes, que los vecinos han dicho, no admitimos que se nos quitara el comunal con la aplicación, agarrados a la silla, de la ley de desamortización de 1827, que es otra ley anterior. Y entonces, claro, empiezan a sacar documentos y cuando les aplican esa ley, hay un documento que dice, hechos por los escribanos de la época, los vecinos opinan que no quieren particularización ni parcelas, quieren que todo siga como ha estado siempre, o sea, indiviso, es la expresión. Entonces todo este mito de que la gente adoraba la propiedad privada es mentira. Eso, cuando se estudia documentalmente, es mentira, ¿no? Podía ser en algún caso un pequeño número de personas, ¿no? Y esto, hay una insurgencia que surge del fondo de la sociedad rural y de un proletariado todavía muy ruralizado, porque daros cuenta que el proletariado que estaba, la clase obrera que estaba en las fábricas de Barcelona o tal, en realidad eran gente que llevaban allí a lo mejor 10, 15 años, eran emigrantes que habían ido para allá muy probablemente en los tiempos del desarrollismo de la dictadura de Primo de Rivera. O sea, que en 1936 llevaban a lo mejor 10 años en Barcelona y que no eran nada más que personas de la ruralidad que estaban allí trabajando en una fábrica. Bueno,
poner en claro todo esto ha sido muy complicado porque la historia se falsea a conciencia, pero ya que ha pasado, pues ya me siento contento y forma parte de mis estudios del mundo rural, que también pues es un componente personal, ¿no? Te llega un momento cuando eres un chaval que ese mundo desaparece de tu vida, que llega tu familia y te dice, esto se ha acabado, nos vamos a la ciudad, y te dices, ¿y por qué? Y te pasas toda la vida dando vueltas, ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? Y pasan los años y sigues dándole vueltas y sigues escribiendo y escribiendo de esos temas, ¿no? Y este es quizá el libro más significativo de la parte histórica, como ese es de la recuperación, ¿no? Creo que bueno, es una aportación importante. Alguna persona que habrá visto el vídeo que se llama La República del Mauser, hecha con Alicia Ninou, esta mujer que hace vídeos para internet. Son 4 capítulos y bueno, pues yo creo que es otra batalla ganada, el esclarecimiento de lo que fue la Segunda República y de las causas de la Guerra Civil. Eso no significa que está aquí todo explicado, se tiene que seguir escribiendo y escribiendo y explicándolo, porque es muy difícil. Las mentiras penetran con tanta eficacia en las cabezas de los seres humanos que cuando lo desmontas nunca consigues desmontarlo del todo y siempre te quedas ahí un poco a medias, ¿no? Pero bueno, algo hemos avanzado. ¿A dónde se pueden comprar los libros? Allí en la Bensa ahora cuando... Sí. ¿Y si no? Pues hablas conmigo y yo sí, yo los distribuimos nosotros, sí. Que antes he dicho una cosa, Pascual, ¿no? Pascual y yo nos conocemos de hace 3 años y es verdad que lo que quería decir es que quizá yo me vaya apartando ya de todas estas charlas, la ruralidad, el mundo agrario. Yo ya he cumplido, ahora quiero hacer otras cosas, ¿no? Ya llevo 9 años con esto y la verdad es que he reunido un material enorme, ¿no? Me acuerdo cuando acabé este libro, solo la parte que tenía en papel, cogí una caja así muy grande, lo metí todo allí y lo guardé en un desván y allí está, ¿no? Estoy esperando que alguien me diga, ¿lo quiero ver? Pues, ¿lo quieres ver? Todo para ti, todo regalado, ¿no? Porque allí puede haber fichas y comentarios y resúmenes quizá de más de 1000 obras, de más de 1000. Aquí creo que se citan 650, pero... A mí esto no me agrada hacerlo porque no me agradan los trabajos de erudición, pero cuando hay tal ensañamiento en la mentira necesitas a veces como un trabajo detectivesco de decir, a ver, ¿qué pasó, ¿no? Por ejemplo, bueno, es un detallito. Cuando yo vi que había habido un conflicto con la Guardia Civil fuerte y había habido un muerto en una aldea remota de la provincia de Zamora, que es de la comarca de Aliste, que me lo encontré de casualidad, no sé qué estaba mirando, digo, madre mía, eso 3 meses antes de empezar la Guerra Civil. Me acuerdo que cerré el documento y dije, sí, hasta en Aliste, que es el sitio más primitivo, más, bueno, donde pasó esto. Entonces es que pasó en todas partes. Sí. Y ya dije, no voy a seguir más investigando. O sea, esta es la prueba de que era un fenómeno general, ¿no? Y bueno, pues y lo dejé ahí, ¿no? Porque, claro, cuando haces un trabajo de investigación hay un momento que tienes que decir, ya basta. Porque si no, puede llegar a ser verdaderamente destructivo, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí y ahora pasamos a la segunda parte, que es los foros de Sobrarbe. Cuando vine hace 2 años a los amigos de aquí, a Antonio, a Pascual, a Pedro, me acuerdo que les dije, yo quiero hacerme una foto en el monumento a los fueros. Yo sabía que existía, lo había visto en libros, pero aunque había estado una vez en Ainsa, pero muy deprisa, de paso y tal, ¿no? Y quería hacerlo, ¿no? Hace 2 años yo tenía las ideas claras de qué eran los foros de Sobrarbe, sabía que eran muy importantes, ni siquiera sabía muy bien qué era Sobrarbe, porque el proceso de investigación es progresivo, ¿no? Ahora en un momento sabes algo de un asunto y luego, pues 3 meses después sabes un poquito más, ¿no? Incluso cuando este libro se hizo, que yo lo acabé el texto en otoño pasado, pues había una cuestión que no quise explicar y luego pues la introduje después en unas jornadas que hubo sobre el euskera hace un mes. Entonces siempre, por eso cuando se lee algo mío de hace años, hay que tener en cuenta que yo he seguido avanzando. O sea que el conocimiento es un proceso, avanzar también significa corregir errores, incorporar nuevos conocimientos, dejar aparte cosas desacertadas. Bueno, lo que voy a decir de los foros de Sobrarbe está en relación con un texto mío que está recogido aquí,
Esto recoge 10 ponencias que hicimos en una jornada en un pueblo de Álava que se llama Aguraín, en castellano Salvatierra, y es sobre el derecho pirenaico. El derecho pirenaico pues es el derecho del Pirineo. Y yo presenté allí una ponencia, que voy a leer el título, que está aquí recogida, que se llama El derecho constitucionario en Navarra de la Revolución de la Alta Edad Media al Fuero General. ¿Aquí hay alguien de Navarra? Bueno, pues entonces, a mí la historia de Navarra me apasiona, ¿no? Y me apasiona por unas palabras que dice el Fuero General de Navarra. Yo cuando lo leí eso dije, hostia, digo, esto es estupendo, que lo digan así, ¿no? El Fuero General de Navarra es un documento del año 1270 y, bueno, está hecho en lo que ellos llaman romance navarro, que no se entiende ahora, aunque es un romance, pero no se entiende. Pero yo conseguí una traducción al castellano actual, ¿no? Y entonces, pues ahí hay una frase que para mí era fundamental en mi concepción, ¿no? Y eso me animó. Luego diré cuál es la frase, ¿no? Cuál es la frase. Y todo eso está en relación con los fueros de Sobrarbe. Y luego aquí hay más estudios de gente, pues bueno, que es muy competente, que ha hecho estudios muy interesantes, pero todo ligado a lo que es Euskal Herria. También hay que decir que Aragón en sus orígenes es una parte de Euskal Herria. O sea, eso es claro, una parte del País Vasco, es el este del País Vasco. De hecho, los documentos de los reyes aparecen firmados como fulano de tal, rey de Aragón y de Pamplona. Eso es muy común y eso sigue existiendo hasta el siglo XIII, ¿no? En latín ellos firman siempre rey de Aragón o rey de Pamplona, o a veces cambian la titulación, ¿no? Esto hay que entenderlo y entender también los orígenes de Aragón. Tengo un artículo en mi blog de eso, ya un poquito pasado. Bueno, vamos a ir a la indagación lógica de los fueros de Sobrarbe. La cuestión es, ¿por qué son tan importantes? Se citan. Por ejemplo, el foro de Tudela se refiere a ellos reverencialmente. El foro de Tudela, más o menos del año 1130, se refiere a los foros de Sobrarbe. El Foro General de Navarra también los cita y se refiere reverencialmente a los foros de Sobrarbe. Y algunos otros documentos también, ¿no? Entonces esto ya te llama la atención. Es decir, no son foros municipales, son foros territoriales. Esto es una diferencia. Un foro municipal es el de Tudela, pero los foros de Sobrarbe se refieren a un territorio. ¿Actualmente coincidente con la comarca de Sobrarbe? No lo sabemos. No estamos seguros que sea así, porque han pasado mucho tiempo. Entonces, yo esto ya lo sabía hace años, pero no sabía explicar por qué. No sabía explicar. Ahí, en el monumento a los foros, sí hay una cosa interesante, que ponen el árbol, pero no ponen la cruz sobre el árbol. Esto es así. La cruz es un añadido posterior. Es más, yo creo que Sobrarbe no significa sobre el árbol, sino bajo el árbol. Bajo el árbol. Porque está ligado a la tradición de los movimientos alto medievales revolucionarios que hacían asambleas bajo los árboles. Esto es un mito y más bien me inclino por eso. Me gustaría saber quién ha hecho ese fijaros luego, ya veréis que no tiene la cruz, ¿no? Me gustaría saber quién lo ha hecho, porque significa inteligencia y comprensión, ¿no? He ido esta mañana a mirarlo y a estar seguro, ¿no? Porque digo, a ver si yo recordaba eso así, pero bueno. Entonces vamos a ver. Lo que tenemos como fueros de Sobrarbe hoy no tienen importancia. Es una falsificación del siglo XVI, un señor hábil, astuto, que se fabrica, ya no me acuerdo el nombre, pero está aquí citado, se fabrica 2 textos. Y lo que hay ahí como textos de Sobrarbe son documentos del siglo XVI que son actualizaciones que no tienen valor. Es decir, eso no nos olvidamos de ellos, ¿no? Si los foros de Sobrarbe tienen valor, tienen que ser anteriores al siglo XII. Y tienen que ser de algún momento anterior. ¿Cuándo? A mi entender, de los siglos VII al IX. Base documental no tienen, porque el derecho pirenaico no es derecho escrito, o si se escribe es muy posterior. Por ejemplo, allí en las jornadas de Aguraín yo defendía la tesis que el foro de Jaca, que os pilla aquí, no es derecho pirenaico.
Y sin embargo, otros autores decían que sí. Bueno, aquello era un debate correcto y había diversas opiniones. El derecho pirenaico es derecho consuetudinario, el derecho oral, el derecho de la gente. Por ejemplo, para allí, para Navarra, derecho consuetudinario son los reglamentos del Valle del Baztán, que se escriben en el siglo XVI sobre la base de la costumbre inmemorial. La costumbre inmemorial es derecho popular, que es derecho oral, y es el derecho que surgía de las asambleas concejiles cuando la gente se reunía. Había, por ejemplo, en el Baztán estaba la villa cabecera, que es Elizondo, y luego 17 o 20 o 25 villas o 25 aldeas que se regían por una forma de derecho que era la costumbre convertida en norma jurídica. Entonces eso sí lo es. Pero el fuero de Jaca no lo es. El fuero de Jaca es un acuerdo entre el concejo de Jaca y alguno de los reyes, y no es derecho por una razón elemental. Si nos leemos el fuero de Jaca como yo me lo he leído, pues eso no es derecho ni es nada. Es un lío caótico ahí que simplemente es un pacto y un acuerdo entre el concejo de Jaca y la corona. Con eso no se gobierna nadie en nada, porque en definitiva son 2 páginas. Eso no vale para nada. O sea, vamos a pensar con lógica. Eso no es derecho. Simplemente un acuerdo que hacían en un momento dado y luego se le ha puesto el nombre de fuero. Bueno, entonces, sin embargo, si acudimos a los reglamentos que se recogen del Valle del Baztán, vemos que allí sí, allí hay una normativa completa de cómo manejar el comunal, cómo manejar el ganado, en qué condiciones va a ser resarcida una persona si recibe un daño, de qué manera se van a construir las casas colectivamente. Hay toda una normativa que permite regular las vidas de las personas en su aspecto jurídico. Aspecto jurídico significa coercitivo. Lo coercitivo es lo que estás obligado a hacer, lo normativo legal. Entonces eso es distinto. Por ejemplo, hay los estudios también de Amparo Zubiris sobre el derecho consuetudinario en las zonas de lechales del Pirineo Navarro, que tienen que ser, yo no he leído ningún libro sobre aquí, sobre Aragón, pero son muy parecidas. Entonces explica cómo en las reuniones del Concejo Abierto pues se regulaba el aprovechamiento de los helechos en sus diversas manifestaciones, ¿no? Y entonces se decía cómo había que aprovechar el helecho y cómo no, todo esto. Ese es derecho consuetudinario, el que surge de una asamblea y se manifiesta como oralidad. La oralidad es la forma que adopta el derecho popular y la escritura es la forma que adopta el derecho de las autoridades. Todos los fueros que tenemos escritos se vinculan a un rey, pero no siempre están hechos por el rey. Por ejemplo, el Foro de Madrid, sin ir más lejos, dice que está hecho por el Concejo de Madrid. Es un foro de 1202, el Foro de Medinaceli en Soria también. Llegado a este punto, pues quizá vuestras cabezas empiecen a dar vueltas ya, pero esto no es nada más que la complejidad de la vida real. A mí también me costó mucho entender qué es exactamente un fuero. Los fueros, tal, Diputación Foral de Navarra, pero ¿qué son los fueros? Pues ahí está el lío, ¿no? Los fueros es un documento jurídico que hay muchos tipos de fueros, pero llega un momento que dices, vale, vamos a dejarlos a un lado porque lo que nos importa es el derecho que hacía la gente. Y esto nos lleva directamente a la estructura de la sociedad rural, en donde había unos sistemas de gobierno asamblearios, donde había unas formas comunales que eran mucho más que la tierra, que podían llegar a ocupar la mayoría de los medios de vida y producción, y luego había también sistemas de trabajo en común que estaban regulados. El trabajo en común era muy importante y competía a todas las formas de existencia, desde el cuidado en común de los niños. Ahora se ha publicado en euskera un libro muy interesante de una amiga mía que se llama Mari Carmen Bastarrechea, que estudia cómo sucedía esto en el País Vasco, los sistemas de cuidado de los niños en común. Y era una cosa completamente normalizada, pero también cómo se atendía en común. Anoche Toño me contaba cómo se hacía el entierro en común de los muertos en las zonas de aquí mismo, ¿no? De aquí mismo, de Aragón. Bueno, hasta ahora no hemos avanzado nada. ¿Qué pasa en los fueros de Sobrarbe, no? Pero vamos a ver. En primer lugar, los fueros de Sobrarbe tuvieron que resultar de un acontecimiento fundamental. Algo sucedió muy importante en algún momento remoto y quedó una leyenda.
los que están escritos no son verdaderos, pero sí hay que explicar el mito. ¿Por qué este mito? Porque una creencia de que hubo una legislación en Sobrarbe que en muchos sitios se remiten a ella. Entonces, que yo sepa, el mito no ha sido explicado por nadie. Y tiene que ser un mito que penetra en la Alta Edad Media, porque los documentos que lo citan ya lo citan como algo del pasado, entre líneas se lee algo que sucedió. Entonces, bueno, la Edad Media pues se empieza en el siglo V y podemos situarla hasta el siglo X. ¿Qué sucedió ahí? Pues hay un acontecimiento de la Alta Edad Media que puede explicarlo. Este territorio, a pesar de ser montañoso y remoto, estuvo muy trabajado por el mundo romano. El mito de que el Pirineo o Navarra no habían sido romanizados hoy está descartado. ¿Cómo? Por los trabajos arqueológicos. Hay muchísimos restos arqueológicos, villas, ciudades, etcétera, abundan, ¿no? Por lo tanto, sí hubo una romanización intensa, muy intensa, ¿no? Y todo eso empieza a desaparecer desde el siglo V. Por ejemplo, desaparecen las ciudades. Las ciudades desaparecen. Desaparece la moneda. Ya no hay moneda. Desaparecen los ejércitos profesionales. Por ejemplo, en alguna ciudad, antes de la ciudad desaparecer, lo último que hay es una guarnición. Cuando esa guarnición se esfuma, deja de haber una guarnición, la ciudad se abandona del todo. La gran ciudad del siglo II, luego se hace más pequeña y dentro de esa ciudad ya solo queda un cuartel, llamémoslo así, y luego ya no queda nada. Y esa ciudad hoy la visitamos como un parque arqueológico. Entonces, en mi intervención aquí voy citando 14 características de este cambio que sucede en la Alta Edad Media. Es muy importante para mí, que estoy en contra de la ciudad como estructura, que a partir del siglo V la ciudad desaparece. Hay mucha gente que llora, se saca el pañuelo y vierte sus lágrimas por la desaparición de la ciudad. Yo no lloro porque digo, bueno, ¿para qué servían las ciudades? Tenemos la versión de Salviano de Marsella, un historiador del siglo V, que te explica cómo trataba la romanidad tardía a las ciudades. Llegaban allí los destacamentos militares romanos y obligaban a pagar impuestos a las bravas. Y quien no podía pagarlo se le ataba a una columna y se le azotaba. Se le reducía a esclavitud y se le vendía o se le robaba a sus hijos. El momento último de Roma, una sociedad profundamente estatizada y por lo tanto profundamente organizada o urbanizada, fue un momento de barbarie máxima. Esto no se cuenta, sin embargo, en los textos de los historiadores del siglo V lo dicen con claridad. Era un lugar de pesadilla donde el Estado lo absorbía todo y todo se realizaba a través de la violencia y el terror. Bueno, entonces, claro, las ciudades menguaban porque la población menguaba y porque quien podía se escapaba de las ciudades. A partir del siglo III hay una huida de las ciudades. Quien puede se escapa a las montañas, a un lugar remoto, se esconde para no pagar impuestos, para que no le conviertan en esclavo, para que no le obliguen a hacer prestaciones de trabajo forzadas, para que no obliguen a sus hijos a meterse obligatoriamente en los ejércitos, y las ciudades se van abandonando. Pero no solamente hay un fenómeno de este tipo, sino hay un movimiento popular de carácter revolucionario que es el alzamiento Bagauda. Hasta ahora el alzamiento Bagauda no se le había dado mayor importancia porque había algunos historiadores que lo citaban, a pesar de que las fuentes que hay sobre él, fuentes históricas, son muy importantes. Bueno, ir al grano. El alzamiento Bagauda sucede a mediados del siglo V. Es un alzamiento popular que se da en lo que hoy es el sur de Navarra, en la orilla del Ebro, y que mueve todo esto y que todo lo que es el Ebro, y luego evoluciona hacia Huesca y llega hasta Lleida. Es un alzamiento durante aproximadamente 20 años, que hay batallas, hay combates, hay derrotas y que es explicado, ¿no? Entonces es un movimiento popular, a mi entender, sobre todo es una resistencia al Estado. El Estado romano se había convertido ya en algo tan brutal, tan insoportable, que hay un momento que la gente se alza en armas contra él. Está bastante bien documentado y
lo que a mí me confundió durante mucho tiempo es la creencia de que los bacaudas habían sido derrotados. Se cuenta cómo los romanos traen a tropas auxiliares visigodas que suben por el Ebro en barcos desde el Mediterráneo y entonces, dan una batalla a la altura más o menos de lo que es las poblaciones aragonesas del Ebro y allí derrotan al movimiento bagauda. Y parece que la cosa quedaba allí, ¿no? El gran momento de las guerras bagaudas es la toma de Tarazona. La toma de Tarazona, los bagaudas toman Tarazona y matan al obispo de Tarazona. Atención a esto, matan al obispo de Tarazona y eliminan a la guarnición visigoda que estaba en Tarazona. Luego hay un contraataque y ellos aparentemente son vencidos. Sin embargo, cuando lees la historia, lo que confusamente te dicen es que ellos evolucionan hacia el noreste. Es decir, desde allí evolucionan a la actual provincia de Huesca, incluso llegan hasta Lleida, en lo que es un movimiento hacia arriba. Entonces esto nos permitiría, como hipótesis, puesto que esto nunca se podrá probar, puesto que no hay ningún documento que lo diga, defender el origen de los fueros de Sobrarbe o de la legislación consuetudinaria de Sobrarbe de la siguiente manera. Aunque derrotados en la raya del Ebro, estos movimientos insurgentes siempre han tendido a refugiarse en las montañas. Pudiera ser perfectamente que creen una sociedad nueva en lo que hoy es el Sobrarbe y allí se atrincheren y consigan hacer frente a los movimientos que les persiguen, y de ahí surge el mito de la legislación del Sobrarbe. Porque para mí no es tanto la idea mítica de los fueros de Sobrarbe como de la legislación consuetudinaria. Es decir, tenemos el Ebro, hay una retirada al norte y allí crean una sociedad nueva. Una sociedad que estaba liberada de las trabas que tenía el mundo romano. Una sociedad sin ciudades, sin moneda, con autogobierno, con comunal y sin aparato militar especializado, es decir, allí había el sistema del pueblo en armas, y estas son las cuestiones que yo creo que así fue, ¿no? Entonces, luego, esta sociedad tiene que resistir embates fuertes de los imperios del sur. En primer lugar, los ataques visigodos, eso está bien documentado, son muy fuertes. Ellos emplean siempre el término vascones, dicen combatimos a los vascones este año y el otro y el otro. Pero la expresión vascones no hay que entenderla relacionada simplemente con Navarra, sino con el conjunto de lo que era el mundo vascón de la época, que abarcaba mucho más que lo que hoy es Navarra. Por ejemplo, el derecho pirenaico, uno de los autores de aquí es Jaume Renger, que es especialista en derecho pirenaico catalán. Y su aportación aquí, aunque está en castellano, es sobre la Cataluña pirenaica. Esto nos permitiría comprender las grandes transformaciones saltomedievales. Por ejemplo, hay algunos estudiosos ya que dicen, bueno, pero ¿cómo podemos explicar el fenómeno del asamblearismo popular en el siglo XI, el derecho consuetudinario? Y ya se remiten. Hay un autor, curiosamente estudiando el Foro de Madrid, que dice todo esto es algo que se construye en el norte de la península ibérica en algún momento del siglo VII o VIII. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué no podemos saberlo? No hay nada de documentación escrita, nada. Porque, entre otras cosas, esta nueva sociedad rechazaba la elaboración en escrito. El escrito le recordaba al mundo romano, a los impuestos que se pagaban a partir de listas escritas, y ellos, su revolución consistía precisamente en acabar con los textos. Buscan una forma de el saber de la oralidad, y eso se ha mantenido hasta hoy. Por ejemplo, toda la sabiduría sobre plantas silvestres es oral, y la poca que hay es gente que ha recopilado el saber oral. Y muchas más cuestiones, ya la última generación se está muriendo, la gente que tiene ahora más de 80, 85 años. Pero mi creencia es que los fueros de Sobrarbe hay que vincularlos al movimiento bagauda de mediados del siglo V. Se refugia en las montañas, mantiene el combate con los visigodos, que esto está bien documentado, y luego con el imperialismo islámico, que es la sustitución del mundo visigodo perfectamente, ¿no? Eso ya hay historiadores que le han dicho. Pero hay un momento en que hay una recuperación
de ese mundo que empieza a expandirse hacia el sur, no porque tuviera ningún objetivo imperialista, sino simplemente porque era una forma de vida que era muy aceptada y entonces se va expandiendo por ósmosis o algo así, ¿no? No quiero cansaros mucho con estas interpretaciones históricas, pero quien no esté de acuerdo con esto, pues bien, tiene entonces que contestar a la pregunta: ¿de dónde viene el prestigio de los foros de Sobrarbe? ¿De dónde viene? Una vez que rechazamos que lo que hay escrito del siglo XVI no tiene valor histórico, que es una construcción muy posterior, y queda ahí planteada la cuestión, ¿no? Claro, luego estas sociedades evolucionan en un sentido negativo. Esto no es Navarra y no voy a entrar aquí en explicar cómo es el Foro General de Navarra. Bueno, ¿qué es lo que dice el prólogo, la introducción? Pues la introducción al Foro General es una frase muy pequeña que para mí tiene una importancia histórica enorme. Dice: este fuero se refiere a los tiempos en que los montañeses sin rey defendían la tierra. Montañeses sin rey, esa es la expresión clave, montañeses sin rey. ¿Eso qué significa? Que hubo un momento en que no había estructuras reales y por lo tanto no había aparatos de poder ni había desigualdades. Entonces, a mí me asombra que nadie, ningún historiador, haya querido leer el Foro General de Navarra libre de anteojeras, ¿no? Y que tenga yo que ir allí, como digo yo, de maestro ciruelo, llevarme fotocopiado el preámbulo del fuero y subrayarlo y decir: mira, aquí pone montañeses sin rey. Montañeses es la primera expresión para navarros. En realidad, la etimología de la palabra navarro significa montañeses, nada más. Entonces, cuando le explicas eso, dice: mira, entonces tuvo que haber un momento. Hay un momento en que los montañeses no tenían rey y otro momento en que sí tenían rey. Luego ya se ha avanzado mucho y ya hay un historiador que dice: sí, las estructuras, digamos, de gobierno, de Estado, en Navarra no son anteriores a finales del siglo X. Bien, totalmente de acuerdo. Yo cuando leí eso dije: sí, esto coincide. Pero entonces, ¿qué sucedió desde el siglo V al siglo X? Hay 5 siglos ahí en que existían los montañeses sin rey. ¿Cómo es posible eso? Y esto nos retrotrae a un momento del Pirineo, en el cual no había estructuras de Estado, no había orden impuesto por minorías, sino era un orden popular completo. Y esto es lo que nos permite explicar instituciones fundamentales como el Concejo Abierto, que a ver si ya de una vez la universidad ya lo hace, porque ya hay muchos libros, ya les estamos ganando, ya tenemos casi 2 docenas de libros que estudian el Concejo Abierto, uno muy bueno de un amigo en Cataluña. O sea, ya no nos pueden parar. Todas las mentiras, toda la ocultación que han hecho con esto, ya le hemos reventado, se la hemos reventado, ¿no? Y entonces también hay que explicar de dónde surge ese orden. O el mismo comunal. Daros cuenta que todavía, en lo que llaman España, hay 4,5 millones de hectáreas de comunal. 4,5 millones, es mucho, ¿no? Con la ley de privatización del comunal de 1855 se vendieron entre 12 y 17 millones. ¿No? Hay un historiador, David Basberg, que es un historiador canadiense, que él dice: en el siglo XVI la península ibérica era un régimen comunal. La propiedad privada era muy escasa y muy pequeña. Él tiene 2 libros, que a mí, bueno, esos libros para mí fueron fundamentales. Vino aquí, estuvo 5 años, hizo su trabajo de investigación y se volvió a su país. Y sin embargo es asombroso que sus libros, que están para más INRI publicados por el Ministerio de Agricultura, nadie los quiere leer. A veces ahora ya no, pero hasta hace 4 o 5 años tenía la sensación de lo que yo leía no lo quería leer nadie. Mira lo que dice Basberg. ¿Leer a Basberg? Sí, claro, pero es que no leerlo. No pasa. Ha habido una cerrazón como esto: montañeses sin rey, las subrayas. No, pues si no lo queréis leer, peor para vosotros. Está clarísimo, ¿no? Y entonces ahora tenemos que rehacer toda la historia de la ruralidad y la historia de la no ruralidad a partir de estos datos que son decisivos. Y se está haciendo. Hace un mes una chica que está trabajando en un texto sobre el comunal en Navarra, bueno, me lo mandó y me dijo: mira, yo ya sabía, porque la conocí hace 3 años, está trabajando ese tema. Pero claro, esto es tabú, todavía no se admite la verdad de estos asuntos, ¿no? A mí me gustaría que se hiciera como una nueva jornada para decir: ¿qué puede ser
el origen de los foros de Sobrarbe. Vamos a vincularlo con el movimiento Bagaudi, vamos a ver qué había en el siglo, qué pasaba aquí, exactamente aquí, en el siglo VIII. El siglo VIII, por ejemplo, en el año 750. ¿Qué había aquí? Vamos a ver qué datos tiene la arqueología, etcétera, etcétera, ¿no? La arqueología es muy interesante, está aportando datos muy importantes, ¿no? Pero mientras tanto nos reímos de toda esta gente, ¿no? Cuando yo hace un mes, lo que os he dicho antes, esto de Tartesos, el gran palacio, porque era necesario como rebajar la grandeza de Tartesos, grandeza perversa y malvada. Entonces encuentran un palacio de 1 hectárea. Entonces tú lo lees y te ríes porque dices, ¿veis cómo no tenías razón? O sea, claro, porque eso es muy importante, porque es ahí el origen de los imperios. Hay que ver qué son los imperios y los contraimperios. Y entonces los contraimperios es lo popular, y dentro de eso unas formas de alimentación, porque en la medida que las estructuras estatales van surgiendo, va surgiendo de nuevo la agricultura, el consumo de trigo, no ignoremos esto. Por ejemplo, todavía hay mucha gente en Navarra que defiende a Machamartillo Sancho III el Mayor, que creo que también fue rey de Aragón, sí, fue rey de Aragón. Y entonces, bueno, a mí no me gusta molestar a la gente, pero cuando ya me tocan mucho las narices, digo, pero vamos a ver, dime una cosa. ¿Por qué el Reino de Navarra nunca usó la lengua de los navarros en sus documentos? No hay ni un solo documento en euskera, ninguno, cuando era el idioma de todo el mundo allí. Y de aquí también se habló hasta el siglo XIV. Hasta el siglo XIV es cuando el euskera retrocede en el territorio donde estamos ahora. Y entonces, claro, esas preguntas no saben qué contestar. Y yo les digo, es muy fácil, porque ellos recogieron la idea de la romanidad. La idea de la romanidad es un aparato de Estado, un aparato militar, comer trigo, diferencias sociales. Por eso ellos no usaron la lengua del pueblo. Y bueno, pues, claro, su historia está escrita en miles de textos, pero tienen algunas deficiencias. Y este asunto allá en Aguraín ya salió. Y es curioso que ya algún historiador de Navarra ya lo ha recogido. Cuando yo creo que hemos sido nosotros, el equipo de gente que hemos hecho estas cosas hace 4 años, los primeros que dijimos, un momento, a ver. ¿No? Porque estas investigaciones tienen que hacerse según unos criterios de objetividad y rigor enorme, ¿no? Yendo a la documentación, ¿no? Entonces esto desvela una realidad nueva, que hay un renacimiento cultural. La Alta Edad Media es un momento de renacimiento cultural, de renacimiento demográfico. El mundo romano se estaba muriendo, o sea, estaba disminuyendo, las ciudades habían desaparecido, ¿no? Y el mundo visigodo igual, y el mundo del Andalus, que se nos ha puesto por las nubes, es todo un gran engaño. La Córdoba andalusí se va a hacer puñetas 60 años después de su momento de máximo esplendor, porque ninguna ciudad puede mantenerse, ¿no? El Medina Zara es quemado en el año 1010, cuando empieza a funcionar en el año 960. No aguanta ni un siglo. Sin embargo, las sociedades basadas en la aldea, a mí, si tuviera tiempo, que no lo tengo y no lo quiero tener, escribiría un libro de 1000 páginas sobre ese invento revolucionario que fue la aldea. La aldea es revolucionaria, porque resolvió montones de problemas. Pero ahora, cuando las ciudades que ya actuales están en desintegración y en decadencia, ¿no? Pues tendremos que volver otra vez a estas cosas. No solamente están en decadencia porque la agricultura ya no es capaz de abastecerlas como antes, sino estar en decadencia demográficamente. Las ciudades no son aptas para la crianza ni para tener niños. Es más, están en decadencia porque ya no hay agua. El agua va a ser un factor limitante de las ciudades, ya lo es en muchas ciudades, incluido Madrid. Madrid ya es un factor limitante. Entonces, pues será necesario de nuevo hacer una reformulación de lo que son los elementos de la civilización, y tendremos mucho que aprender de la revolución de la Alta Edad Media. Ahora mismo casi soy el único que emplea esta expresión, revolución de la Alta Edad Media, pero bueno, cada vez hay más gente que se acerca. Por ejemplo, los sistemas de ayuda mutua, que son tan importantes, ¿no? Que permiten con muy poco esfuerzo, muy poco trabajo, pues vivir, mantenerse, ¿no? Los procesos históricos son complejos. Las ciudades actuales todavía pueden funcionar un siglo sí, quién lo duda, pero no mucho más. Y tendremos que volver a lo que es la vida natural de los seres humanos.
que es poca agricultura, mucha recolección, vivir en pequeñas unidades, no existencia de Estado, no impuestos, armamento general del pueblo, no diferenciación en clases sociales, sistemas de ayuda mutua para la crianza, todo eso. Eso es la forma natural de vivir los seres humanos. Sin embargo, periódicamente eso se descontrola y se crean estructuras de poder terribles y entonces hay que volver a controlarla, ¿no? La sociedad actual avanza, hacia una catástrofe demográfica, ya ahora se admite. Todos admiten que a finales de este siglo la población decaerá dramáticamente. Esa idea de que va a seguir creciendo indefinidamente por los antibióticos y todas esas cosas, es que te da la risa, ¿no? Porque dices, pero vamos a ver, esta gente ha perdido la cabeza, ¿no? Ahora ya hay estudios demográficos que dicen que a partir del año 2080 la población se desmoronará en todo, se está desmoronando ya, ¿no? Entonces, bueno, igual que, por ejemplo, las tierras agricolizables se acabarán hacia el año 2075. Ya no habrá más posibilidades de coger un trozo de tierra virgen y hacerla agrícola. Eso será un golpe definitivo a las posibilidades de la agricultura actual y, por lo tanto, de las ciudades que viven de esa agricultura. Naturalmente yo no lo veré, pero sí sé que va a pasar. Y los análisis serios sobre todo esto, como el que he citado, de este autor norteamericano, experto muy bueno, por cierto, en agricultura, pues no dicen nada más que cosas que ya sabíamos más o menos la gente que estamos un poco metidas como aficionadas en este asunto. Por tanto, ya acabo, quiero decir que esto no son trabajos de, como diría yo, de erudición fácil, sino el ver en una perspectiva larga, en una perspectiva estratégica, de qué manera vamos a superar unas estructuras y un modo de vida y un estilo de los seres humanos que no son viables. Pueden todavía mantenerse 100 años, 150, incluso 200 si queréis, pero no son viables. O sea, el problema demográfico es tremendo. Y se engaña a la gente y dice, no, es que hay mucha gente del tercer mundo. No, el tercer mundo está agotado. Solo el África negra tiene un excedente demográfico ya. Otras zonas ya no lo tienen. Incluso tienen problemas graves de falta de población. En Europa, bueno, ya aquí es la catástrofe. Pero esto ya lo veíamos venir y bueno, entonces vamos aportando nuestras soluciones pequeñitas, ¿no? Y esperemos que algún día se pueda decir la verdad sobre la Alta Edad Media en contra de una versión falseada, ¿no? Que te dicen, bueno, era la Edad Oscura y no sabemos nada de ella. Sí, un momento, algunas cosas sabemos. Lo que sí es cierto es que la sociedad rural popular que se extinguió en los años 60, que se extinguió el franquismo, surge de la revolución de la Alta Edad Media. La revolución de la Alta Edad Media la crea, con su sistema de aldeas, con sus formas de entender la agricultura, la ganadería, con todo esto la crea ahí. Y ha funcionado 1200 años, o 1500 incluso, y su origen es el movimiento Bagauda. Es muy curioso, por ejemplo, cómo todavía hay ciudades a principios del siglo V, antes de este movimiento, ya no las hay a finales del siglo V. Ya no se acuña moneda, ya no hay textos jurídicos escritos, como hay una ruptura revolucionaria que se da a mediados del siglo V, más o menos entre el año 440 y 470. Y entonces yo aquí voy señalando que todo esto fue un proceso detectivesco, porque yo lo primero que capté es que no estaban acuñando moneda. Digo, amigo, ya os he pillado en una. Punto 2, las ciudades, nada, desaparecen. Punto 3, las leyes escritas, no hay leyes escritas. Punto 4, por ejemplo, el combate entre el reino visigodo de Toledo y los vascones, nunca citan jefes, nunca. Son siempre los vascones. Y los vascones eran la gente de aquí también, porque no había una diferenciación. La diferenciación entre Aragón y Navarra es un fenómeno tardío del siglo VIII, más o menos. Entonces, dice, por ejemplo, yo eso me he entretenido a veces con eruditos. Dime por qué las actas de los concilios de Toledo no citan jefes vascones. Entonces los tíos sudan. Pues es que, joder, elemental, no citan porque no existían. Y si no habían jefes, ¿qué quiere decir eso? Dedúcelo. Era una organización que se basaba en el armamento general del pueblo. O sea, es de sentido común, ¿no? Y entonces te pones a leerlo, que son unos textos tela, ¿no? Veo que están traducidos a castellano, que si hubiera que leerlos en latín. Pero, bueno, hay una cerrazón, ¿no? También ya está cayendo un poco, ¿no? Porque ahora hay incluso un estudio muy interesante de la arqueología, dice, la estructura poblacional aldeana del siglo actual se construye en los siglos 7-8. Por ejemplo, cogemos una aldea en Álava, que es donde más he estudiado, excavamos, y la aldea actual es una construcción de los siglos 7-8, a veces del 6, ¿no?
el complejo ciudad-villa romana desaparece y se construye la aldea. Perfecto, eso es lo esperable. Bueno, pues con esto acabo. Bueno, no sé, es realmente desordenado, pero es que la historia es así de complicada y mucho más cuando se lleva más ocultando que falseando. Esto se ha ocultado, ¿no? Se ha ocultado, ¿no? Y entonces, pues, bueno, nuestras mentes funcionan más por Sancho III el Mayor, que para mí va de retro. Sancho III el Mayor de Pamplona era un hombre que introduce la romanidad, ¿no? Un retorno, un retroceso al pasado. Incluso él lo vivía así, ¿no? Pero es que ya es... él reina entre el año 1003 y 1032, o sea, ya es un fenómeno del siglo XI. Bueno, para mí súper tardío, eso ya es una modernidad aterradora, el siglo XI. O sea que, bueno, lo dejamos aquí. Si queréis comentar algo o hacer alguna pregunta, pues... ¿Qué ha sido? El rey Gonzalo en el 1037, creo que es. Lo mataron aquí. Creo que es uno de los hijos de Sancho. Él dividió los reinos, al más pequeño le tocó lo más lejano, y entonces cuando vino aquí, en la cueva, dice, la historia oficial dice los condados, los nobles de la zona, lo mataron en un ataque de sorpresa. Entonces yo creo que es el primer intento de crear una estructura en su red política. Puede ser. Y hay una restricción. Yo, ligándolo con tus palabras, veo ahí que es ocultación. Cuando se le pone una estructura, se rechaza. Entonces se hacen que era en manos de su hermano, pero la historia oficial dice que durante una serie de años nadie lo conoció. Bueno, o sea, quiero decir, a mí la historia de los reyes no me interesa, pero nada. O sea, a mí me interesa la historia de lo popular. Es lo popular. La Alta Edad Media es una emergencia de lo popular. O sea, y eso se ve, donde mejor se ve es en las crónicas visigodas, cuando siempre emplean el término los vascones en plural. Que para ellos vascones eran todos los pirenaicos y vascones vienen a significar lo mismo. No tiene el significado que luego tuvo de equivalente a Vasconia, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, que es la emergencia de lo popular. Y eso es lo único que puede salvar hoy la civilización, una nueva emergencia de lo popular. Entonces, toda la historia de reyes y batallas no es nada interesante porque además mucho de ellos está rehecha posteriormente. Los reyes en el siglo XI pintaban muy poco, incluso Sancho III, que luego se le ha dado tanto bombo, que era Sancho III. Pues un personaje que se movía por allí y, bueno, bien, la gente le soportaba, le sobrellevaba, pero no era gente importante. La gente importante era el pueblo. Entonces esa es la gran importancia de... Igual que los movimientos vagáudicos no se citan, o bueno, una vez se citan un dirigente, pero no, son siempre los vagaudas, siempre en plural la gente, ¿no? Que vagaudas no es más que una palabra celta. Bueno, hay varias etimologías. Para mí significa luchador, solo. Es una palabra celta que significa luchador, o combatiente, o resistente. Podríamos usar también la palabra resistente, ¿no? Y bueno, pues... entonces, a ver si recuperamos esta historia de lo popular. Y de ahí, incluso los documentos escritos, siempre lo escrito no es popular, ¿no? Pero claro, también tenemos el problema que lo que no está escrito no nos vale. Ahora es muy interesante la arqueología. La arqueología sí es interesante. Pero claro, la arqueología no hay restos arqueológicos de las mentalidades y las relaciones de ayuda mutua. Eso es imposible, lógicamente, ¿no? Entonces, por desgracia, pues lo que podemos saber no es mucho, pero sí algo sí. Sí. Incluso a veces son solo frases muy pequeñas que aparecen en documentos, ¿no? Y que hay que saberlos interpretar, ¿no? Por ejemplo, yo soy del sur de la provincia de Soria y norte de Guadalajara, ¿no? Está el foro de Medinaceli, que luego también lo admiten varias poblaciones de aquí de Navarra, y entonces empieza diciendo, hemos hecho llegar al rey Alfonso, este foro, hemos hecho llegar al rey Alfonso. ¿Qué significa eso? Que el poder legislativo lo tiene el concejo, que el poder de hacer las leyes
lo tiene el concejo y que luego se ha hecho saber al rey Alfonso qué legislación quiere las vecinas y los vecinos de Medinaceli para sí mismos. Y entonces eso, que es la frase inicial del fuero, en su versión castellana ya un fuero tardío, la gente lo lee y se lo salta. Pero, hombre, no te lo saltes, si es la primera línea. O sea, explícanos eso. Dinos por qué, ¿no? O, por ejemplo, yo lo he citado 1000 veces, el fuero de Nájera, que está en latín. Cuando dice eso, dice, este es el fuero que hemos hecho los vecinos de Nájera, que fue la capital del reino de Nájera Pamplona durante años, durante varios siglos, y empieza diciendo, lo hemos hecho los vecinos de Nájera. Y dice, viris et mulieribus, viris et mulieribus. ¿No? Eso tiene una importancia enorme, que ellos se vean obligados o quieran resaltar que han participado las mujeres en el proceso asambleario de elaboración de eso, que tampoco es un foro en el sentido que lo entienden los profesores de universidad, sino solo es un documento muy cortito, ¿no? Entonces, pone allí viris in mulieribus y nadie se da por enterado. Un momento, que esto es del año 1070. Tenéis que dar una explicación de qué ha pasado, porque la estructura patriarcal del mundo romano, el mundo visigodo y no digamos del mundo islámico, se ha desmoronado. Y entonces hubo un momento en Nájera en que se consideró que las mujeres tenían la misma facultad que los varones para participar en la acción política, legislativa, porque esto es un hecho legislativo. Y eso hay que explicarlo, y todo lo que eso significa. Pero claro, tenemos que vivir de palabritas, que es muy fácil saltárselas. Y luego nos queda a otros un trabajo inmenso, que yo ya no voy a hacer más, de leerte miles de documentos y estar ahí, pum, pum, mira, aquí dice esto, puff, y te lo sacas. Y otro, ¿no? Porque los historiadores ortodoxos no hacen eso. Ellos no ven estas cosas porque, claro, hay una masa enorme de documentación que viene a decir lo contrario. Y ahí estamos pillados en este juego complejo, ¿no? Porque es un juego bastante complejo. O por ejemplo, pues otros textos que hay por ahí. Por ejemplo, cuando a la gente se le pregunta, ¿de dónde surge el comunal? En el mundo romano no hay comunal. Solo hay 3 tipos de propiedad: la propiedad del Estado, la propiedad de los templos y la propiedad privada. O sea, publicum, privatum y sacrum. Esas son las 3 palabras del latín para eso. Los visigodos no eran nada más que una continuación de los romanos. Su legislación era legislación romana con un poquito de salsa germánica. Y el reino de Andalusí igual. O sea, su legislación no era nada más que legislación visigoda romana con un poquito de salsa musulmana. Pero en definitiva era lo mismo, ¿no? Entonces, si preguntas a alguien, vale, ya se ha entendido la importancia del comunal, ahora dime de dónde sale. ¿Cuándo se crea? ¿Qué sociedad lo crea? Porque eso es una cuestión decisiva, ¿no? Pero claro, si lo falseamos todo y ocultamos que está detrás de la guerra civil para ver el acontecimiento número 1 que lleva a la guerra civil, pues entonces ya toda la historia se va falseando y al final pues no entendemos nada. Yo esto a veces lo hago, me entretengo con gente así. Hay 6 o 7 preguntas que la historia oficial no sabe contestar, pero ninguna. Esto, lo del comunal, es la peor pregunta que les puedes hacer. Sí. Sí, adelante. La globalización nos aleja completamente de todo lo que está sucediendo. Claro, claro. Supongo que será después del caos y el cataclismo total. Habrá que volver hacia atrás, ¿no? Pero estamos yendo hacia lo contrario. Sí, claro. Sí, la mundialización, la globalización lleva un caos. Pero bueno, la humanidad ya se ha enfrentado a fenómenos así, ¿eh? El final del mundo romano es el caos, la destrucción, las ciudades se abandonan, la gente muere en masa. Mira, Salviano de Marsella, que es un historiador galo, él cita a los bagaudas y los apoya. Es el único historiador, porque él cree que en esas rebeliones se estaba salvando la civilización frente a la barbarie del mundo romano. Y te describe lo que hacían, cómo cobraban impuestos, cómo reducían a la gente a la esclavitud. Pero incluso lo que cuenta Salviano de Marsella es una versión edulcorada. Era mucho peor, la verdad era mucho peor, ¿no? Y él encuentra en este movimiento popular la esperanza para considerar que el mundo podía regenerarse. Luego Salviano mete la pata en algunas cosas y tal. Pero bueno, ahí ahora mismo nos encontramos en situaciones parecidas, ¿no? Hay que
Salviano es un hombre muy inteligente. Bueno, para que os hagáis una idea, aunque es la principal fuente para el conocimiento del movimiento Bagauda, su texto no está traducido al castellano. Su texto principal, no, yo lo he tenido que leer en francés. Hay una edición bilingüe, latín-francés, entonces ya está, ¿no? Un amigo mío lo está traduciendo y ahora quizá lo editemos. Es un texto largo, en fin, él es un poquito posterior a los alzamientos Bagaudas, ¿no? Pero, bueno, pues entiende muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Y era un momento de caos total. Y ahora todavía estamos adentrándonos en el caos. El gran momento para mí será a finales de este siglo. La segunda mitad, ahí habrá ya, todas las contradicciones se dispararán, que ya están disparadas, ¿no? Y estas lecciones de la historia nos serán muy útiles, muy útiles. Entonces, una de las tareas que hay que hacer es estudiarlas con objetividad, porque yo no quiero una historia que me dé la razón, yo quiero una historia que me permita conocer lo que pasó, punto. O sea, yo no hago una historia ideológica porque ¿para qué? Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que pasó realmente, no inventarnos una historia. No quiero hacer una contrahistoria respecto a la ortodoxa, sino solo entender lo que pasó. Y si en algo o en mucho estoy equivocado, pues se rectifica y ya está, ¿no? Aunque, bueno, respecto a la Alta Edad Media, pues no hay mucho que... porque no hay fuentes, ¿no? Y estamos ahí, bueno, pues... También, claro, hay lo que yo llamo el monacato cristiano revolucionario, es una idea muy, muy importante, muy importante. Aquí hay restos suyos arqueológicos, sobre todo en la provincia de Álava, tremendos. Entonces a veces se me acerca la gente y me dice, dime un libro que yo pueda leer sobre eso. No hay ningún libro que se pueda leer. No, nadie ha querido escribir sobre eso. Ni siquiera un libro de divulgación de 80 páginas, cuando es fundamental. Solo hay alguna gente que te dice, mira, recorre este sitio y observa allí los eremitorios, siglo VII, siglo X, pero lo que veas, interprétatelo tú. Es decir, bueno, pues así estamos. Sí, esta frase es del Jared Diamond en Armas, Gérmenes y Acero. Él tiene 2 libros importantes, que es Colapso, un libro que os recomiendo, porque investiga por qué las sociedades se colapsan y estudia 6 o 7. Pasa que como es yanqui, pues no estudia ninguna europea, ¿no? Y luego otro, Armas, Gérmenes y Acero, y él hace ese comentario que yo reproduzco en el libro. Aquí lo reproduzco en la fuente, ¿no? Eso ya se sabía. ¿Cómo? Estudiando restos óseos de gente anterior a la revolución agrícola y posterior. Entonces se ve que la gente posterior a la revolución agrícola estaba mucho peor alimentada y tenía carencias nutricionales que los anteriores no tenían. Ahí eso es un dato innegable, ¿no? Quiero decir que es así, ¿no? Y, bueno, pues Jared mismo, que yo le admiro mucho, pero él ya hace años que no publica nada. Entonces es curioso, ¿no? La censura, no se permite que se diga que la agricultura no es tan buena como se nos ha contado. Y si lo dices, te va a crear problemas. Y a veces la presión es tan fuerte que lo mejor es refugiarte en el silencio. En un silencio donde ahí te dejan estar, no se mete contigo y tal, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio sobre el Foro de Madrid de 1202. Yo me entretuve en verano en hacer un estudio de eso y hay un autor que es un jurista sobre historia alto medieval, que efectivamente retrotrae todo el fenómeno de los sistemas asamblearios que hay en Madrid en la Edad Media a el norte de la península ibérica. Lo dice con toda claridad. Son construcciones estructurales que surgen en los siglos 8-9. Punto final. Y claro, te dan ganas de decir, pero di algo más. No digas solamente que surgen de los siglos 8 y 9. Explícalo, desarróllalo, di algo más. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Simplemente, lo voy a decir yo, porque tienen miedo. Miedo a decir la verdad. Para mí eso es valiosísimo, porque yo lo leo y digo, claro, eso es lo que yo pienso.
La diferencia entre ellos y yo es que no es que yo no tenga miedo, claro que tengo miedo. Yo lo digo y ellos no lo dicen. Y bueno, pues esto, en realidad mi intervención aquí en este texto es cortita, me parece que son 60 páginas, pero por el momento no estaba en condiciones de hacer otro libro como este, eso se acabó. Los libros gordos en mi vida ya se han acabado. ¿Qué diferencias hay entre el fuero Ayales y el Navarro? ¿Cómo? Diferencias entre el fuero Ayales, Valle de Ayala, Álava y Navarra. Bueno, las diferencias entre Vascongadas y Navarra es un fenómeno de la Edad Media Central. Antes no existía eso, se introduce, ¿no? Una vez que las coronas, los estados de Navarra y de Castilla tienen fuerza, van introduciendo elementos de conflicto en lo que antes era una realidad unificada, ¿no? El foro de Ayala es un foro territorial también, ligeramente tardío, que los foros territoriales ya son malos fueros, pero quizá el de Sobrarbe sea la excepción. Los foros de Sobrarbe son también territoriales. Yo lo he estudiado un poco, bueno, tiene una legislación interesante, igualitaria, los juristas hablan de ello, pero ya son construcciones jurídicas tardías. Las que conservan todavía un poquito del derecho constitucional son anteriores, siglo XI o así. Por ejemplo, en la zona de Ayala y por allí hay lo que se llaman las parzonerías. Las parzonerías son montes comunales altos magníficos, ¿no? Que son bosques sobre todo de haya, de roble, haya y roble. Y me acuerdo cuando estuvimos en Aguraín que el alcalde, cuando ya estábamos tomando vinos por ahí, ya habían acabado las jornadas, se me acerca y me dice, bueno, Félix, ¿qué son las parzonerías? Le dije, no, mira, más no. Joder, la parzonería, digo, el monte de vuestro pueblo es parzonería. Es una forma de comunal especial. Parzonería solo significa comunal. Digo, lo que tenéis que hacer es buscar aquí a una serie de historiadores, chavales jóvenes y tal, y, joder, financiarles 3 años para que hagan un estudio sobre el comunal aquí, sobre las parzonerías. Y ya está. Digo, pero yo ahora no me voy a poner... No. Yo ahora estoy ya tranquilamente tomando un vino y tal. Pero daros cuenta todavía el peso que tiene, porque yo los he recorrido a pie, son bosques maravillosos, con hayas de 20 metros, robles de 20 metros, que antes tenían una explotación, pues por una parte se sacaba madera, por otra se metía ganado, por otra se sacaba bellota también, hay bellota, castaña, tal. Eso ya empieza a decaer en el siglo XIX, cuando se empieza ahí a hacer carbón de vegetal para las explotaciones de hierro. Y ya un poquito en el siglo XVIII. Entonces todo eso va decayendo, decayendo y decayendo. Pero esos son fenómenos muy nuevos, ¿no? Todavía se conserva como monte comunal. Y la pregunta es, ¿desde cuándo? Entonces hay que buscar la primera mención escrita al comunal. Y eso son las parzonerías, que hay que hacerlo. Pero claro, nunca es anterior al siglo X porque no había documentación anterior al siglo X. En toda Europa, dejando aparte Cataluña, que por un fenómeno raro tiene mucha documentación del siglo IX, fuera hay a lo mejor 15 documentos civiles anteriores al siglo IX. Entonces no podemos hacer historia documental porque no la hay. Entonces tenemos que inventarnos otras vías. A veces una vía deductiva, ¿no? Una vía deductiva, decir, bueno, esto existió aquí, ¿desde cuándo? Una vía arqueológica. A veces, ahora la arqueología es maravillosa, ¿no? Por ejemplo, hay una ermita, es que no lo puedo resistir de contar, una ermita y con unos ladrillos, ¿no? Entonces yo sabía que al lado de esa ermita había habido villas romanas y yo estaba convencido que esos ladrillos, algunos de ellos eran de origen romano. Pero lo típico, entonces hasta que ya leo un libro y efectivamente hay una prueba que te permite saber cuándo un ladrillo ha sido cocido. Y efectivamente varios de esos ladrillos habían sido cocidos en el siglo I de nuestra era y no en el siglo XII, que es cuando eso se había hecho. Es de sentido común que si allá había habido una villa romana, pues la gente utilizara los ladrillos para hacer luego un edificio del siglo XII, ¿no? Con esto quiero decir que la arqueología puede hacer llegar a conclusiones maravillosas, ¿no? Y quizás se haga, pero también a veces se llega a puntos que la gente no quiere chocar con la versión oficial. Pero bueno, la verdad es que hemos avanzado bastante. ¿Qué peso tiene el cristianismo primitivo en todos estos movimientos que has mencionado, toda la historia del Pirineo y de la Castilla primitiva y todo el norte de Francia? Pues hay un libro por ahí que considera que durante mucho tiempo
los bagaudas fueron considerados como héroes cristianos, es la expresión. Y en Francia más, porque hay un movimiento bagauda galo, hay un movimiento, la bagauda gala, lo que pasa es que esa sí fue totalmente derrotada y exterminada. Hay un sitio incluso que se llama en francés el foso de los bagaudas. Parece que allí hubo una batalla, los mataron masivamente a todos y luego abrieron un foso y los enterraron. Y allí están enterrados miles de ellos, ¿no? La bagauda gala no triunfó también porque era un sitio llano y tal. Bueno, pues hay que entender el cristianismo bueno, lo del cristianismo es increíble. Aquí por ejemplo, unos grandes defensores del carácter revolucionario del primer cristianismo son Marx y Engels. Y luego después un discípulo suyo como era Carlos Kautsky. Entonces sucede lo mismo. Por ejemplo, Carlos Kautsky, él tiene un libro sobre los orígenes del cristianismo, Carlos Kautsky, el de la Segunda Internacional Obrera, el teórico principal. Hoy ya es una persona olvidada, pero hasta hace 30 años era muy leído como uno de los grandes teóricos marxistas, Carlos Kautsky. Hoy está olvidado. Entonces, cuando le dices a la gente, leer el análisis de Marx y Engels sobre el cristianismo primero, ¿qué? Y no lo quieren leer. Aquí se han creado unos sistemas explicativos que no, cuando en realidad lo que dicen, sobre todo Federico Engels, es de sentido común. Tampoco es que él diga nada nuevo, pero ellos conciben que es un movimiento revolucionario antirromano, que hay un momento de choque, ¿no? Y entonces hay un momento de conflictividad y de ahí surge una cosmovisión nueva que en principio, bueno, eso, por ejemplo, los primeros cristianos no aceptaban que Cristo fuera Dios. Eso es una cuestión muy posterior, quizá en el siglo IV. Inicialmente en los primeros documentos no aparece como una figura divina y en los evangelios es citado constantemente como un ser humano, ¿no? Muchas veces. Pero sí. Pero parece ser que hay efectivamente anacoretismo revolucionario, como tú lo denominas, aunque paralelamente parece ser que hay otro que sería, digamos, en apoyo de las jerarquías, ¿no? Que van surgiendo dentro de la Iglesia Católica. Ahora mi pregunta es, que no sé si la sabrás responder, el anacoretismo que se da aquí en el Sobrarbe y en general en el Cirineo, ¿a cuál de las dos secciones pertenece? ¿Al revolucionario? Porque aquí tenemos el monasterio de Turian, en Vitoria, donde se dice que estuvo que es el primer monasterio de España, bueno, de España. Y bueno, ahí estaba de Turian, que viene de Italia, luego pasó a Francia, luego pasó aquí al Pirineo, siglo VI y demás. Y entonces mi duda es esa, si es de las ortodoxas o es del pueblo. Pues ese monasterio yo no lo he estudiado bien, pero sí he estudiado San Juan de la Peña. Mañana puedes ir si quieres a las 11:30 y clase. Y en San Juan de la Peña al principio es un monasterio popular que luego es cooptado por la nobleza para convertirlo en uno de sus centros de expansión, a partir del siglo X. O sea, muchos monasterios sufren un proceso de cambio. Sí. O sea, primero son cosas muy modestas y luego son absorbidos por las estructuras de poder que se estaban creando. Y este que has citado no lo he estudiado. Os quería decir una cosa, quizá tendríamos que ir acabando ya, ¿no? Porque si no, los temas son muy complicados. Yo solo quería explicar lo de los foros de Sobrarbe y no entrar en más cosas, porque también si tratamos demasiadas cosas se hace un lío en la cabeza. En todo caso, ahora, ya de una forma distendida, podemos, quien quiera, pues seguir hablando del asunto, ¿no? Porque para mí soy consciente de que estos son muchísimos años de estudio, de reflexión, que no puedo inyectarlos en la cabeza de nadie de golpe, porque es una brutalidad, ¿no? Y ya cuando lo hago a veces sale y me empiezo a sentir progresivamente más tenso, ¿no? Porque yo muchas de estas cosas he tardado años y años en entenderlas, ¿sí? Muchos años las tenía de frente y no era capaz de entenderlas. O sea, bueno, pues lo podemos dejar aquí y en todo caso pues seguimos charlando en pequeños grupos, ¿eh? Bueno, señoras y señores, esta noche a las 11 hay observación astronómica con telescopios. Están ustedes invitados.
Y mañana pues tenemos el primer taller para niños a las 11 y pico. Así que traer a vuestros niños y niñas y les pintaremos con pinturas que luego de una Sí, manera ahí lo en la mesa. reparemos. ¿Vale? ¿Parece bien? Hasta mañana o hasta esta noche. ¿Esa gente que tocaba? ¿Cuándo tocan? ¿Mañana? ¿El qué? ¿Me dijiste que había un concierto?